Como continuando con nuestro estudio, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el lugar donde se desarrollan estos primeros capítulos del libro del Génesis, que como ya sabemos es el huerto o el jardín de Edén. Hasta ahora lo que hemos visto es muy general, es decir, hemos visto cosas muy generales. Todavía no hemos entrado en lo que es la familia de Adán. La familia de Adán empieza prácticamente aquí, empieza con lo que es la creación de la mujer y luego, lógicamente, con lo que es el nacimiento de sus primeros hijos. Entonces, una de las partes importantes de este relato, recordad que estamos en el relato yavista de la creación, es el lugar que en Génesis 2.8 lo llama huerto y que en muchas versiones desde la antigüedad se le llamaba jardín. Este lugar, según el texto bíblico, tiene el nombre de Edén y el escritor de Génesis, el yavista, lo sitúa en un lugar entre 4 ríos. En principio, el término hebreo Edén deriva de un vocablo acadio sumerio. Recordad que, digamos, el lenguaje acadio y la escritura y el sumerio fueron de los más antiguos que tenemos hoy en día en la cuna de la humanidad, que es aquella zona de Mesopotamia. Y literalmente quiere decir planicie o descampado. Ese era el sentido, digamos, original de ese término Edén. Ahora, la similitud de la palabra hebrea Edén, que quiere decir delicia o placer en el sentido de bienestar, hizo que los traductores de la Septuaginta, la Biblia aquella que se hizo prácticamente en 70 días y por 70 escritores, le dieran a este huerto jardín el nombre del paraíso, que era un término persa, paradise, que calificaba a un hermoso lugar cargado de bienestar y rodeado de las más bellas plantas y animales. Es decir, en lo que era la cultura persa, cuando se hablaba acerca de un lugar ideal, siempre se hablaba del paraíso. Y el paraíso era como un jardín muy bonito, rodeado de plantas, rodeado de animales, con muchos loros, con animales salvajes, pero que andaban por allí de una manera completamente natural. Y entonces, a partir de ahí, el cristianismo utilizó el término de Edén y el término paraíso como sinónimos. Es decir, se hablaba o del Edén o del paraíso. Era prácticamente lo mismo. Por las citas que se descubren en el Antiguo Testamento, que hay 20, es evidente que el nombre Edén fue aplicado desde muy antiguo a distintos lugares. En Isaías 37:12 y Segunda de Reyes 19:12 es una ciudad o región en la provincia asiria de Telasar. Y en Ezequiel 27:23 se nombra a Edén como una región importante y abundante en comercio. Lo cierto es que no hay datos geográficos fidedignos como para poder situar el jardín de Edén. Todo lo que podemos precisar según el relato yavista, que es la única fuente de localización de este idílico lugar, en el que es que se encontraba en lo que las civilizaciones mesopotámicas antiguas consideraban haber sido la cuna de la humanidad, el valle existente entre los ríos Tigris y Éufrates.
¿Qué? Irán. La zona de Irán, más o menos, la zona alrededor, los La alrededores ciudad de los ríos. de Babilonia, ¿no? Y ahí se llama la ciudad de los dos ríos. Entonces, la situación de Edén en la región intermedia del Tigris y el Éufrates nos muestra una vez más la coincidencia entre la escultura de Israel y de los pueblos vecinos, indicando quizás una fuente común más antigua aún que el documento yavista, ya que, como venimos diciendo, las tabletas de arcilla descubiertas en la región mesopotámica, pertenecientes a los siglos XVII al VII a.C., contienen enormes similitudes con los relatos de los orígenes de este libro del Génesis. Es decir, que el hecho de que el libro del Génesis ponga toda la situación de la familia de Adán y Eva en el mismo lugar en el que está en las arcillas, quiere decir, en los escritos de las arcillas, pues quiere decir que ahí también influyó la cultura asiro-mesopotámica en lo que era la escritura del texto. Pero no hay, digamos, datos geográficos fidedignos, de los cuales nos podamos fiar como para decir, pues estaba aquí, estaba allí, estaba a 14 kilómetros, no los hay. Tampoco se han encontrado referencias geográficas ciertas de 2 de los 4 ríos mencionados en este relato yavista de la creación. Es decir, el relato yavista mencionaba el Tigris, el Éufrates y luego 2 ríos más, el Pisón y el Gijón. Desde muy antiguo, intentando dar respuesta a estos 2 ríos no descubiertos aún, se acuñaron diversas teorías basadas más en los detalles que da el texto sobre su situación en la tierra de Ávila. Una de las principales teorías sobre el tema es que, puesto que en Génesis 10:29 la tierra de Ávila es considerada una región de Arabia y Etiopía, en hebreo Cush, y fue considerada en muchas ocasiones como otro nombre para Egipto, esto podría dar pie a entender que se estuviese hablando de 2 grandes ríos ya conocidos en la época, probablemente el Nilo y quizás el río Indo, que también, digamos, hay un ramal que pasa por allí. El río Indo está en la India, pero tiene como una especie de ramal que se podría considerar que fuese, pero tampoco es seguro. Es decir, cuando empezamos a tratar el tema de nombres, el tema de lugares, es decir, nos encontramos con que eso no era lo importante para los escritores. Lo importante para los escritores era hablar acerca de la relación de Dios con los hombres y de la relación de los hombres con Dios. Entonces, el cómo se llamase el lugar, el dónde estuviese, no era algo que a ellos les preocupase especialmente, sino que ellos te contaban la historia y lo que importaba era lo que Dios había dicho y lo que el hombre había hecho. Entonces, eso era así, ¿no? Otra teoría más reciente, en las últimas investigaciones que se han hecho sobre esto, ha sido postulada por el afamado egiptólogo David Rohl, que en su obra sobre Génesis ha relacionado al río Pisón con el río Huizum, ubicando así la tierra de Ávila al noreste de Mesopotamia. El Huizum se conoce localmente como el río de oro y se encuentra junto al volcán Sahán, cerca de la ciudad de Tabriz. Este río va serpenteando entre antiguas minas de oro y vetas de lapislázuli, antes de desembocar en el mar Carpio. Tales recursos naturales corresponden a los que están asociados a la tierra de Ávila en la descripción de Génesis. En el capítulo 2 del Génesis, en el versículo 11, se dice que Ávila era la tierra del oro y del lapislázuli. Y entonces
a raíz de esos pocos datos que hay, este hombre que ha hecho un estudio bastante serio, dice que probablemente el río ese, Uizum, es probable que fuese el río Pisón. Entonces, pero bueno, tampoco es que sea demasiado importante, pero es un poco por tener alguna idea. Del Gijón no sabemos prácticamente nada. Es un lugar prácticamente desconocido. Entonces, lo importante del lugar es que es el sitio de habitación de la primera pareja. Ahora, nosotros nos podríamos preguntar, ¿era un sitio real o como el resto de muchas partes de estos primeros capítulos de Génesis, era, digamos, el jardín de Edén era un recurso literario para explicarle a la gente que Adán y Eva estaban en un lugar específico y que allí es donde se desarrolla todo lo que es el tema de la vida de la primera pareja o de la primera familia, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Este jardín de Edén es una realidad o es un recurso literario? Porque puede ser cualquiera de las dos cosas. De todas maneras, es decir, las cosas que se cuentan a continuación son verdad, pero el dónde pasaran a nosotros nos da lo mismo. Lo importante es que pasaron, ¿no? Lo que fue la desobediencia, lo que fue la creación de la mujer y todo lo demás, ¿no? Yo personalmente me inclino por pensar que todos estos capítulos están impregnados de las culturas mesopotámicas y que lógicamente, digamos, el interés no era el ser exactos con los sitios, sino el contar las cosas. Los nombres, los lugares y todo lo demás no es lo importante de estos capítulos. Lo importante es lo que pasa. Ahora vamos a entrar en un tema muy importante en lo que es nuestro estudio, es el tema de la creación de la mujer. Porque en un lado pone una cosa y en otro lado... Claro, es que recordemos que la creación de la mujer, dijimos al principio del estudio que lo que aquí nos iba a pasar era que nos íbamos a ir acercando desde lo general a lo particular, Sí, como si fuera aquello un que dijo zoom, tú, zoom. como si le fuéramos metiendo un zoom. Bueno, pues aquí, digamos, se va a poner el zoom ahora en la mujer y en cómo Claro, es creada. claro, porque es que en el primer relato vemos que fueron hechos los hombres, la hombre y mujer, Sí, sí, habla en sí, plural, el sexto día. sí, Y entonces vemos que fue en 6 días, no en 7, claro, porque el séptimo descansó, estaba claro, hecho. claro. Y ahora aquí pues ya aparece de otra manera, aparece la composición, aparece como... Aquí ya, No es digamos, por... sí, es decir, aquí lo que se va haciendo es centrarse ya en una familia. Hasta ahora hemos visto lo general de la creación y ahora se va a centrar en una familia. Se pone el zoom sobre una familia, un lugar, una forma, un huerto muy bonito y con todas las comodidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como decíamos en el estudio, en la introducción, estos capítulos del Génesis son, digamos, unas respuestas a muchas preguntas que la gente se hacía. Y una de las preguntas que la gente se hacía es ¿por qué existen dos sexos distintos? ¿Por qué existen los hombres y las mujeres? Y entonces
hay que declarar que los dos sexos son creación de Dios. Porque evidentemente para casi todas las religiones el hombre fue creado primero y luego fue creada la mujer. Bien sacándola de ahí a través de un huevo, como vimos cuando hablábamos acerca de la creación en los egipcios. Es decir, había toda una serie de preguntas sobre el tema que yo creo que aquí los escritores yavistas quieren poner más o menos clara, pero especialmente centrándose en lo que es cómo actuaron, porque el objeto central de lo que vamos a ver ahora es la caída. Es decir, es cómo ellos desobedecen el mandato de Dios. Y todo lo demás es un preámbulo para llegar al acto final de la caída. En muchas ocasiones las historias del libro del Génesis son como pequeñas obras de teatro que van teniendo como un preámbulo en el que te van poniendo en situación de lo que puede pasar, de dónde están, de los personajes que intervienen y luego, digamos, desembocan en el acto final, por decirlo así, desembocan en algo que es donde está la enseñanza o donde está lo que verdaderamente tiene valor espiritual, por decirlo así. El pasaje de la creación de la mujer dentro de este relato yavista adolece, es decir, se le nota mucho la concepción que muchos pueblos semíticos tenían sobre ella, sobre la mujer. Ya que, a pesar de que en muchas religiones antiguas siempre existía alguna diosa importante, por ejemplo, Isis y otras deidades femeninas en Egipto, Ishtar en Mesopotamia, Tiamat en Babilonia, en la cotidianidad de la vida, es decir, en el diario vivir, la mujer era un ser subsidiario del hombre. ¿Qué queremos decir con esto de subsidiario? Que dependía del hombre y que además estaba sometida completamente a él. Porque las conmovisiones de esas culturas, la mujer sale del hombre y como consecuencia debe estar sometida siempre al varón. Es decir, recordad la frase que el yavista pone en la boca de Adán. Esto es carne de mi carne, como diciendo, esto es un subproducto mío. Es decir, esto, si yo no llego a existir, esta no existe. Es decir... Sí, que eso no lo dijo Dios, lo dijo él. Claro. ¿Entiendes? Bueno, yo creo que ni siquiera... O sea, aquí se imaginan muchas cosas. Los sacerdotes no tenían a ningún Adán que les dijese, mira, y entonces yo dije esto. Sino que ellos cuentan lo que ellos creen que pudo pasar. Y lo cuentan con palabras que la gente de su época pudiera entender. Pero nadie estaba allí. Bueno, ni por supuesto Moisés, que dicen que algunos creen que fue el que escribió todo esto, ni muchísimo menos pues la cantidad de gente que luego ha ido citando acerca de esos pasajes. Entonces, eso es algo que está claro. En el relato de la creación de la mujer, nuevamente se observa ese interés judío de colocar a Dios como la causa de todas las cosas. Y así se cuenta que Dios observó que el hombre estaba solo y que consideró que esa situación no era la más idónea para él. De manera que por un acto de voluntad divina, es decir, la mujer no se crea porque Adán la pida o porque Adán se sienta solo. La mujer se crea porque Dios decide crearla. Ahora, aquí hay algo muy interesante y es que Dios hizo a dos personas de un solo ser, según el pasaje,
sacando la segunda del primero. Lo que indiscutiblemente hizo desde siempre que las culturas mesopotámicas consideraran a la mujer como un subproducto del hombre, sin entender que Dios hizo a la mujer con las mismas capacidades que el hombre, pero con algunas variaciones y marcadas distinciones sexuales. Y además, es decir, yo estoy convencido de que el hombre y la mujer fueron creados en el mismo momento. Como dice en el relato De Génesis en el capítulo 1. Eso Dice, es lo que yo esta Dios semana creó, estoy viendo. dice, y Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Es decir, que esa primera creación, que es, por decirlo de alguna manera, la buena, la más fiable, esto ya luego es, digamos, labor del periodista. El periodista te va contando toda una serie de cosas. Pero esa declaración lo que nos indica es que Dios hizo al hombre y a la mujer sin, digamos, una distinción o como si una naciera del otro, ¿eh? Y por tanto fuera siempre una subordinada. Y aparte el castigo que pone el relato, Sí, y es pero que siempre la mujer se quedará levantada contra el hombre, pero claro, que no, claro, pero como castigo pero también. que todo eso está referido a lo que es la cultura mesopotámica, en la que la mujer es la mala. Es decir, si nosotros nos damos cuenta de lo que eran las culturas antiguas, en las culturas antiguas la mujer se asociaba a lo malo. Por ejemplo, las brujas, las magas, las pitonisas, las sacerdotisas. Es decir, todo eso eran mujeres. Y en muchísimas culturas tenían más poder y eran, como si dijésemos, más cercanas a ser aliadas del diablo y del mal que de Dios. El hombre es el que, por decirlo de alguna manera, se acerca a Dios y la mujer es la que se desvía. ¿Sí? Entonces, eso era una concepción antigua que existía. Y entonces, aquí nosotros tenemos que ser conscientes de que estas explicaciones que aquí se nos dan son explicaciones que son tan simplistas que difícilmente pueden ser verdad. Pero que era la única manera que tenían a un pueblo muy inculto de contarle las cosas. Y que en aquella época no había ese celo que hay hoy en día por lo que es lo verdadero, por lo que es lo exacto, por lo que es lo que ha pasado exactamente, sino que las cosas se contaban, digamos, de una manera a grosso modo. Es decir, se contaban en general y no se llegaba a definir las cosas tan exactamente como hoy nosotros lo hacemos. Entonces, esto es algo que tenemos que entender. Aquí hay una cosa que es llamativa, pero que yo mismo he vivido. Es decir, yo recuerdo cuando pequeño que a mí se me enseñaba en la historia sagrada que los hombres teníamos una costilla menos que las mujeres. No sé si vosotros lo habéis escuchado. Sí, sí. Pero como Dios le quita al hombre una costilla para crear a la mujer, pues claro, todo eso es una leyenda, porque en realidad los hombres y las mujeres tenemos el mismo número de costillas. Que no, Es decir, que es que Dios para crear a la mujer no necesita quitarle al hombre nada, sino que que Dios... eso es una mentira, pero que pasa hoy, la gente se la ha creído. Claro, ¿no? Y además, Y todavía la gente lo apoya. bueno, hay cantidad de gente, especialmente la gente que no ha estudiado mucho
y que se traga Yo mismo. que se traga el que los hombres tenemos una costilla menos que las mujeres. Claro, cuando ya en el siglo XVI y XVII la gente empezó a diseccionar los cuerpos, los médicos empezaron a abrir los cuerpos para ver de qué morían, pues se dieron cuenta de que los hombres y las mujeres tenían el mismo número de costillas. Entonces, claro, eso es un rollazo que nos han marcado y que bueno, que nos lo hemos tragado, porque yo por mucho tiempo, es decir, dentro de la Iglesia Católica, pues estuve creyendo que efectivamente el hombre tenía una costilla menos que la mujer. ¿Os dais cuenta cómo afectan las... No es que sea algo Sí. de tremenda Yo nunca importancia. me he puesto a pensar eso ni a pensar, pero bueno, como lo dices tú, Claro, lo daba ya como una cosa válida. claro, porque asumimos cosas que nos han dicho Como si fuera como si algo, fueran sí, reales y como no hay que discutirlas y siquiera. en realidad, es decir, como no son importantes, no le prestamos demasiada atención. Y entonces eso es así, ¿no? Por otra parte, no debemos ser tan torpes de creer que la forma de explicar la creación de la mujer partiendo de la costilla del hombre es algo original o procedente del pueblo hebreo. Aquí nos encontramos nuevamente con la influencia de las culturas de la zona. Muchos siglos antes de que se escribiese el Pentateuco, dentro de un relato de la mitología sumeria descubierta en tabletas de arcilla de casi 2000 años antes de Cristo, es decir, imaginaos, 600 años antes de que Moisés existiera ya, esto estaba escrito, que es conocido en arqueología antigua como el mito de Enki y Nihon-Sag, se enseña que el dios Enki entregó una de sus costillas para crear a la diosa Ninti, cuyo nombre significa señora de la vida. Es decir, que se parece mucho al nombre de lo que es Eva, madre de la creación. ¿Os dais cuenta cómo las cosas están muy relacionadas y especialmente en culturas que los términos, culturas muy cercanas, en las que los términos sonaban muy parecidos? Entonces ya os acordáis que vimos que a Adán, en lugar de llamarlo Adán, en las tablillas antiguas se le llamaba Adapa, es decir, había siempre, porque el lenguaje semítico y el lenguaje babilónico, pues y el sumerio y el acadio se parecían mucho entre sí. Y entonces es importante que entendamos eso. Ya sabemos que la cultura sumeria, que fue la primera, de hecho hay un libro muy interesante que se llama La historia empieza en Sumer. Yo ese libro lo leí, yo creo que con 14 años o así, y me impresionó porque ponía Sumer, la tierra sumeria, la ponía como la cuna de la humanidad. Claro, hombre, históricamente se dice que fue allí, en esa zona, donde empezó, digamos, la vida y donde se gestaron lo que fueron los clanes, las familias y todo lo demás, ¿no? Y ya sabemos que la cultura babilonia y la cultura sumeria influyeron muchísimo sobre la cultura hebrea. Y otras mitologías antiguas, como la griega, emplearon la misma comparación, indicando que Dionisio, otro de los dioses, nació de una costilla de Zeus. Es decir, que si nos damos cuenta, había, digamos, una mezcla de lo que eran las culturas antiguas con lo que era la cultura religiosa de Israel. Pero nosotros tenemos que ser, hoy en día se estudia de otra manera. Hoy en día se estudia buscando las razones de las cosas, los orígenes de las cosas, el texto más fiable. Es decir, hoy estudiamos de otra manera.
Y entonces hoy en día no nos tragamos toda una serie de historietas de aquella época que valieron para darle a esa gente una identidad religiosa, pero que en realidad eran historias contadas para niños. ¿Sí? Hoy en día cualquier científico que lee la historia de Génesis dice, mira, esto no hay quien se lo trague. Porque lógicamente no está contada con elementos científicos, está contada como leyendas antiguas. Y esto es importante. Como veremos más detenidamente en el siguiente capítulo, los conceptos del escritor yavista hacían a la mujer no solamente dependiente del hombre en cuanto a su origen, sino también en cuanto a su sometimiento, como consecuencia de haber sido ella la mensajera del pecado al varón. Es decir, aquí entramos en una nueva parte. La mujer es considerada inferior porque es creada, en segundo lugar, ¿vale? Eso ya quiere decir que el primer lugar lo tiene el hombre, la mujer es creada en segundo lugar, es creada a partir de lo que ya existe, no de la nada, como es Adán, con lo cual, segunda diferencia, y además, como consecuencia de la caída, es obligada a estar sometida siempre al varón. Es decir, primero al padre, después al marido y, es decir, si se quedaba viuda tenía que volver a la casa y entonces un varón tenía que ocuparse de protegerla. ¿Os acordáis del caso de Ruth? ¿No? Que siempre había que buscar un varón porque la mujer de por sí misma pues era un ser indefenso, era un ser, digamos, de segunda clase. Y había que, por decirlo de alguna manera, que nosotros nos entendiésemos, echarle una mano. ¿No? Cuando hay mujeres que tienen, digamos, más valía, más carácter y una forma de enfrentarse a la vida mucho mejor que la de muchos hombres. Eso es una realidad que existe ahí. Es decir, Dios no ha creado a la mujer inferior al hombre en ninguna de las cosas. Es más, yo estoy convencido de que Dios decidió que fuese la mujer la que pariese, porque si nosotros los hombres fuésemos los que pariésemos, todas las familias tendrían un solo hijo. Porque a nosotros el sufrimiento de lo que sería un parto nos parecería ya algo imposible de sostener. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, vamos a parar aquí y ver si hay algunas preguntas acerca de lo que es el tema de la primera creación de la mujer y lo que es el jardín de Edén. Antes de que entremos propiamente en la caída, que es un episodio que, digamos, que a lo largo de los siglos ya es mencionado como el punto de partida del pecado. Porque claro, la gente se preguntaba por qué hay dos sexos, por qué la mujer pare con dolor, por qué existen las enfermedades, por qué existe la muerte. Entonces, a toda esa serie de preguntas, los escritores yavistas, eloístas y sacerdotales quieren ir dando respuestas para que la gente tenga las cosas claras y sepa a quién hay que servir, lo que hay que creer y lo que no hay que creer. Porque recordemos que todos estos pasajes no estaban basados solamente en darle a la gente
pautas de creencia, sino también lo que había que rechazar, contra lo que había que luchar. Y había que luchar contra todo lo que era la cultura babilónica, la cultura asiria, la cultura persa, la cultura egipcia, todas las culturas, la cultura sumeria, que eran los que habían pasado cerca a Israel y que los habían contaminado. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre Edén y sobre esta primera explicación sencilla de lo que es la creación de la mujer. He pensado, ¿verdad?, de que con el hombre se aclara un poco la creación de la mujer con los animales. La hembra no se dice nada sobre la creación de la hembra. No, claro. Se supone que es más lógico pensar que con lo que dice en la segunda explicación, que varón y hembra lo creó, ¿no? Claro, a la misma vez. Y por eso yo digo que yo estoy convencido de que el hombre y la mujer no fueron creados por separado. Yo también creo, es que yo lo veo así también, y los creó, en Claro, plural. claro. Y además, es decir, y además recalca, los creó varón y hembra. Sí. Es No, decir, no varona, entiende porque salió de varón. el planteamiento, sí, eso es un nombre que le pone Adán, que le pone de Adán la llama Adama. Es decir, es una forma de decir, bueno, esto es parte mío, ¿no? Es mío, y como es mío, tiene que estar sometido. Exactamente. Y encima todo, ahí a la hora de explicación de que como ella cayó, pues encima Claro, todo también habrá dolores. Y claro, encima todo, se quedará levantar, pero no va a poder levantarse. Como claro. como No, es que en las culturas esas antiguas, el marido, el hombre, era el marido, el padre, que eran las dos figuras patriarcales. Esto es lo que se llama un sistema patriarcal en el cual el padre es lo máximo y ese sistema no se podía atacar. Ese sistema era tal que, si os dais cuenta, en la ley se decía que cuando un padre tenía hijos contumaces y rebeldes, que lo podía apedrear y matarlo. Es decir, a uno no le cabe en la cabeza eso desde el punto de vista de Dios. apedrear a los niños en la escuela y matarlos. ¿Entiendes? Porque el hijo o la hija se rebelasen contra el padre y no lo Cortarlo del obedeciesen. pueblo para que los que se cortaran Claro, más testimonio. claro. Pero es que, es decir, es que el valor de esa serie de cosas era siempre el preservar el derecho de los patriarcas a decidir sobre la vida de la tribu. Porque los patriarcas eran los que habían originado la tribu. Todos habían salido de los patriarcas. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que en todo esto nosotros tenemos que descubrir lo que es el fundamento o el valor que se le da en la antigüedad a lo que es el sistema patriarcal. De hecho, por ejemplo, si os dais cuenta, este libro se llama aquí Historia de los Orígenes, en el primer libro, y en el segundo se llama Historia de los Patriarcas. Porque los patriarcas eran, digamos, unas generaciones de hombres, siempre hombres, ¿sí? No había matriarcas, aunque si nos damos cuenta, a veces las matriarcas fueron más importantes que los varones porque hicieron trastadas por medio, como fue el caso de la mujer de Jacob o de la mujer de Isaac. Es decir, que eran gente que tenían mucho poder dentro de lo que era dentro de lo que era la familia, la vida de la familia, ¿no? Tú tienes ahí a una Sara que le dice a Abraham, mira, quiero que me despidas a esta. Yo ya no la aguanto aquí. Y entonces Abraham, con toda su pena, con todo lo demás, tiene que echarla. Y solamente cuando Dios le dice, mira, hazle caso, porque esto al final es para bien,
Entonces es cuando él se somete al hecho de decirle voy a hacer caso a Sara. Pero las mujeres eran de armas tomar, que lo hicieran casi todo por detrás, pero que tenían mucho poder. Ahora, el pueblo hebreo no permitió, tuvo a la mujer siempre pisoteada y no permitió, de hecho, por ejemplo, hoy en día todavía a la mujer en las reuniones públicas de la sinagoga se la separa de los hombres. Es decir, porque es una manera de colocar a lo que es los varones, que somos los perfectos, los buenos, los primeros creados, los los cabezas de familia, colocarnos los primeros por encima de las mujeres. Y eso pasa también en muchas culturas. Es decir, tú vas, por ejemplo, hoy en día a iglesias rumanas, o vas a iglesias de Filadelfia, o vas y tú te das cuenta de que no solamente se sientan aparte, sino que es que no se les da lugar para nada. Es decir, la mujer tiene que estar callada, sometida, es decir, obediente, y en la antigüedad se la podía apedrear por un puñado de cosas. Y nos damos cuenta, hace nada y menos que ha cambiado esto un poco. Porque Sí, yo estaba viendo ahora, hace poco, una cosa que ve, una novela que ve mi mujer, y bueno, ves como el hombre, que hay una sillita de ruedas, era el que manda, sí, el viejo de la casa, y sí, hacía la criada, pum, sí, cuando que pasaba, pum, le sí, pegaban el culo, como si eso fuera una cosa normal. Y claro, eso hace 18 20 años, 18 20 años de esa telenovela. Ahora claro. mismo eso no se podría permitir. No, no, pero se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Bueno, Claro, ya por lo menos está mal visto. Pero sí, es que hace 40, 50 años la mujer no era podía sacar normal. ni una cartilla de banco. No, 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 no. Es que no tenía ni potestad para decir, esto es la mitad mío. Claro, Esto era del hombre. Y claro, ante la ley, el hombre el que mandaba. Y eso es lo que claro. hay. Le Mira, pegaba, el hombre el que mandaba. cuando mi mujer compró el piso nuestro en Málaga, que ella fue la primera que lo compró, porque ella empezó a trabajar y entonces, como los padres no necesitaban el dinero, le dijeron, mira, cómprate un piso y ve ahorrando aquí en el piso. Y mi suegro tuvo que firmarle para que pudiese comprar el piso. Si no, no podía comprar el piso. Y el dinero era de ella y ella la había trabajado y ella, es decir, lo había guardado y sin embargo, es decir, sin la autorización del padre, luego para abrirse la cartilla que se abrió para poder pagar las de esas, el padre tuvo que firmarle. Es que nosotros no nos damos cuenta de la influencia que ha tenido sobre nuestra cultura el judeocristianismo. Que si te das cuenta, no hace tan. Parece que como si estuviéramos hablando de De hace 200 años, y que estamos hace va, 25, 30 años, claro, 40. Porque claro, sí, hay sitios que todavía no se tratan. Por ejemplo, esto de hablar contra una mujer, hablar con una mujer, eso es como si fuera un pecado. no, una mujer blanca, un hombre con Con una una mujer, mujer, eso es pecado. Eso es pecado. Y bueno, si nos damos cuenta, ni guan ni guanillo. Pero tú no puedes cambiar la gente cambia así porque sí, no se cambia en 2 días. claro, lo que sucede es que, digamos, hoy en día hay mucha lucha y entonces la gente se va a los extremos. Y entonces, ahora mismo ya no es que la mujer tenga que estar sometida al varón, sino que los hombres, a mí, por ejemplo, a mí me repatea cada vez que escucho que esta organización política que se llamaba Podemos, Unidos Podemos, es decir, ahora ya hablan siempre de unidas, Podemos, sí, sí, unidas unidas. Podemos. Es decir, para intentar darle a la mujer el papel que por muchos siglos se le ha quitado. Pero yo digo, es que esa no es la forma. O sea, eso es solamente
una forma de complacer a la mujer de ahora, pero eso no le devuelve a la mujer la dignidad. ¿Entiendes? A mí qué más me da que hablen de miembros y de miembras o de esto y de lo otro, si yo luego al final a la mujer la veo siempre como alguien inferior. Es decir, nosotros, yo creo que el Evangelio, una de las grandes cosas que hace es que a la mujer la dignifica y la coloca en igualdad con el varón, porque los dos dependen de la sangre de Jesús para ser salvos. Pero fíjate, Bernardo, que en la estructura bíblica ya a partir del Nuevo Testamento ya hay un cambio, ya hay ni hombre ni mujer. Sí, Pablo me parece que dice sí, eso. sí, Y ya va cambiando un poquillo la estructura. Ya no hay griego, ya no hay judío. sí, Pero dentro de las culturas, el Evangelio es predicado conforme a su cultura. sí, Y hasta ahora, hay culturas que esa no lo permiten. ya, No lo permite de tal manera que antepone hasta a la vida y esto es doctrina. sí, Y lo tienen que sí, es sí, verdad. sí, sí, sí. Y se han dividido iglesias por eso. O sea, que no es una cosa Mira, así porque sí, que todavía están ahí. sí. Están ahí. Mira, Miguel ahora lo ha estado viviendo, pero yo lo he vivido antes como pastor. Es decir, a mí me llegaban los rumanos que venían a un culto y cuando venían a un culto y veían que una mujer oraba o que una mujer dirigía o que una mujer predicaba, es decir, se levantaban y se iban. Y un día vinieron a protestarme y a decirme que por qué dejábamos a la mujer. Y yo le dije, pues tienen tanto derecho como nosotros. Y tuve con ellos una discusión grandísima. Y ellos dijeron, pues si esto se permite aquí en esta iglesia, nosotros seguramente dejaremos de venir. Yo dije, esa es vuestra decisión. Pero, es decir, nosotros no vamos a cambiar nuestras maneras por vuestra cultura. En tu cultura, la mujer es un ser que hay que pisotear. Y quiere decir que tú puedes matar a tu mujer, y porque antiguamente, ¿cuánta gente mataba a la mujer y no pasaba nada? Es decir, era como en la antigüedad cuando matabas a un esclavo. El esclavo era una posesión tuya. Si lo matabas, pues bueno, tú estabas quedándote sin la posesión, pero nadie te condenaba, por decirlo de alguna manera. Y socialmente estaba autorizado. Y lo mismo pasaba con la mujer. ¿Entiendes? Tú a una mujer le dabas 2 guantazos y lo primero que la gente decía, algo habrá hecho para merecérselo. O eso es cosa de hombre. ¿Entiendes? Claro. O eso demuestra quién manda aquí. Claro. O eso, es decir, son cosas que los cristianos tenemos que sacarnos de la mente porque es que lógicamente llevamos muchos siglos en los que se nos ha metido ese tema. Y si a nosotros se nos ha metido ese tema, a vosotros, con otra cultura distinta, todavía más. ¿Entiendes? La realidad es la realidad. Y entonces uno tiene que decir, oye, yo tengo que luchar por la verdad y por darle a las hermanas el lugar que Cristo les ha dado. Yo no le voy a regalar nada a las mujeres. Yo no le voy a conceder nada como si yo fuese, digamos, muy bueno. Y entonces, fíjate, como yo soy muy bueno, pues yo las dejo que ellas prediquen y que ellas enseñen y que ellas dirijan. Es decir, porque yo soy muy bueno. No, 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 hijo, no te equivoques. Es decir, Dios les ha dado los mismos dones que a ti y las puede utilizar igual que te puede utilizar a ti. ¿Eh? Eso en el libro del Ministerio de la Mujer, pues queda bastante, bastante, bastante claro. ¿Eh? Bueno, pues entonces, en principio nos volvemos a ver el próximo martes. Sí, claro, Y, que acabamos